¿Alguna vez has estado mirando una hoja de cálculo de Excel con miles de filas, sintiendo que tu alma está abandonando lentamente tu cuerpo? No estás solo. El profesional promedio pasa el 30% de su semana laboral formateando hojas de cálculo. Eso son 12 horas de tu vida arreglando celdas y buscando fórmulas que funcionen en Google. Pero, ¿qué pasaría si trabajaras con un asistente que entiende tu frustración y tus datos? En este video te mostraré exactamente cómo usar Excel junto a ChatGPT para transformar horas de trabajo manual en minutos de análisis poderoso. Pero antes, te invito a descargar esta guía gratuita en la que encontrarás 18 prompts que harán que tu vida sea más fácil. La puedes encontrar en el enlace que está en la descripción. Comencemos. Aquí está lo que la mayoría de la gente no entiende. ChatGPT y Excel usados por separado son bastante útiles, pero ChatGPT y Excel trabajando juntos cambian completamente el juego. Tareas que le toman 45 minutos a un usuario experimentado de Excel se pueden completar en menos de 10 minutos usando diferentes métodos de integración. Y seguro te estás preguntando, ¿qué tipo de tareas? Primero, puedes limpiar datos en minutos, no en horas. Esto quiere decir que con la ayuda de la IA puedes convertir conjuntos de datos desordenados en información organizada sin tener que hacerlo manualmente celda por celda. Segundo, puedes generar fórmulas complejas simplemente explicando lo que quieres y así se acaban las pesadillas de sintaxis de fórmulas. Tercero, puedes descubrir patrones que tomarían días encontrar manualmente. ChatGPT se vuelve como una especie de detective de datos. Cuarto, puedes crear informes profesionales a partir de datos sin procesar, transformando los números en narrativas de manera automática. Y quinto, puedes construir funciones personalizadas sin conocimiento de programación. Ahora, antes de comenzar a usar tus datos en ChatGPT, es muy importante que sigas algunas prácticas recomendadas. Por ejemplo, antes de compartir tus datos con la IA, es clave que hagas que tus datos sean anónimos, reemplazando datos reales, correos electrónicos e información que pueda ser identificada. También es recomendable usar datos ficticios para hacer las pruebas de los flujos de integración. Y lo que viene es muy importante. Revisa las políticas de seguridad de datos de tu organización antes de implementar estas técnicas con información relacionada con tu trabajo. Además, debes tener en cuenta que la información que envíes a herramientas de IA externas puede ser guardada, procesada o usada para el entrenamiento de modelos. Finalmente, considera usar versiones empresariales de herramientas de IA que ofrezcan protecciones de privacidad mejoradas para los datos empresariales. Muy bien, ahora hablemos sobre los métodos de integración entre Excel y ChatGPT. Comencemos con el método más simple que funciona el 100% del tiempo, el flujo de trabajo basado en texto que es simple y confiable. Primero, prepara tus datos. Asegúrate de que estén organizados y que tengan títulos claros. Luego, formatea para la transferencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si tienes conjuntos de datos pequeños de menos de 50 filas, copiar y pegar funciona bien. Pero si tienes conjuntos de datos medianos, es mejor usar un formato de tabla con símbolos de barra vertical para tener una mejor estructura. Y si los conjuntos de datos son grandes, la mejor opción es usar un formato CSV. Después, usa un buen prompt. Al enviar datos a ChatGPT necesitas obtener resultados confiables, lo que requiere un prompt específico. Veamos un ejemplo. Subí un archivo CSV con datos de LinkedIn de mi perfil personal que refleja las principales impresiones de mis publicaciones y le dije a ChatGPT lo siguiente. Analiza estos datos e identifica impresiones promedio por formato de publicación, posibles palabras clave principales, temas y consejos de optimización hacia adelante. Este es el resultado. Lo que me hubiera tomado 1 hora lo solucioné en 5 minutos. Si quieres más tips de optimización y prompts, los vas a encontrar en la guía sobre este tema. Ahora hablemos de la generación de fórmulas. Si trabajas con Excel, seguro ya pasaste por la etapa en la que tenías que buscar en Google una y otra vez funciones. Pero, ¿sabes qué? Que ya no tienes que pensar en eso porque ChatGPT puede ser tu asistente de fórmulas personal. Por ejemplo, usando los datos de LinkedIn puedes decir, necesito una fórmula de Excel que identifique qué publicaciones recibieron impresiones superiores al promedio en comparación con otras publicaciones del mismo formato. Mis datos, la columna E contiene impresiones y la columna B contiene formato como video, reel, infografía, carrusel, etc. La fórmula debe comparar las impresiones de cada publicación con el promedio de impresiones de su formato, devolver sí si está por encima del promedio, no si no y actualizarse automáticamente si los formatos o valores cambian. Y en tan solo segundos obtendrás los resultados.
Y no solo eso, explicó exactamente cómo funciona, cómo usarla y qué consideraciones importantes tener en cuenta, como el formato de moneda y valores en blanco. Muy bien, ahora hablemos de uno de los flujos de trabajo más poderosos, la limpieza de datos. Seamos honestos, muchas veces los datos con los que tienes que trabajar están desorganizados y tienen diferentes formatos en las fechas, inconsistencias en los nombres y celdas en blanco por todos lados. Pero ahora, puedes transformar el desorden en datos estandarizados sin tener que pasar por la tortura de limpiarlos uno a uno manualmente. De nuevo, solo necesitas el prompt adecuado para hacerlo. Este que te voy a mostrar lo tomé de la guía de HubSpot que está en el enlace de la descripción. Y dice: tengo un conjunto de datos en Excel con formato inconsistente que necesita limpieza. Aquí hay una muestra. Pega 5 a 10 filas representativas. Los problemas específicos incluyen formatos de fecha inconsistentes, nombres de empresas con mayúsculas variadas y valores faltantes. Por favor, proporciona un enfoque de limpieza paso a paso, incluyendo fórmulas exactas que pueda usar para estandarizar estos datos. Y con ese prompt pasamos de esto a esto. Maravilloso, ¿no? Ahora, no todo es perfecto. Hay cosas que pueden salir mal, pero no tienes que aprender de manera difícil. Por eso vamos a hablar sobre los errores comunes. Primero, la sobrecarga de datos en ChatGPT. Lo mejor es que no copies y pegues 3000 filas al tiempo, ya que la herramienta tiene limitaciones de contexto y no puede procesar una cantidad ilimitada de datos al mismo tiempo. La solución es dividirlos en conjuntos de datos grandes en muestras representativas o subirlos como un archivo CSV o Excel. Segundo, la mala traducción de fórmulas. Las diferentes versiones de Excel y las configuraciones regionales pueden hacer que cambie la forma en la que funcionan las fórmulas. Por eso es clave especificar la versión de la hoja de cálculo e incluir datos de muestra. Por ejemplo, estoy usando Excel 365 con configuración regional de Estados Unidos. La columna A contiene fechas en formato mes, día, año. Tercero, el colapso del contexto. ChatGPT se abruma a veces y no entiende qué es lo que quieres en medio de toda la información que le das. Entonces, divide tus solicitudes en etapas distintas y referencia explícitamente pasos previos. Usa frases como: basándome en el paso de limpieza anterior donde estandarizamos los formatos de fecha, ahora necesito... Cuarto, el fiasco del formato. Siempre ten en cuenta que el formato complejo, las celdas combinadas y los caracteres especiales a menudo no se transfieren limpiamente. Entonces, antes de copiar datos, selecciónalos en tu hoja de cálculo y conviértelos a un formato de tabla. Y quinto, la implementación no es viable. Como no todo es perfecto, es posible que ChatGPT te dé un análisis brillante, pero imposible de implementar. Aunque algunas de las sugerencias suenan muy bien en la teoría, los pasos para aplicarlos quedan cortos. Entonces, es clave que siempre pidas instrucciones de implementación paso a paso. Por ejemplo, por favor, proporciona los pasos exactos para implementar esto en Excel, asumiendo que tengo conocimiento básico de hojas de cálculo. Y eso es todo. Las hojas de cálculo no van a desaparecer, pero de ti depende reducir el estrés al trabajar con ellas. Por favor, comparte en los comentarios qué flujo de trabajo entre Excel y ChatGPT te gustó más. Recuerda que en esta guía puedes encontrar más consejos sobre cómo hacer que tu trabajo en Excel sea mucho más fácil con ChatGPT. Es gratis y la puedes descargar en la descripción del video. Y si quieres aprender más sobre inteligencia artificial, te invito a tomar el curso de IA para profesionales del marketing de HubSpot Academy. También es gratuito y te dará las herramientas para que no te quedes atrás. Adivina, el enlace está en la descripción. Antes de irte, suscríbete al canal de HubSpot Español y dale me gusta a este video para que más personas puedan verlo. Soy Sandra de HubSpot Academy. Hasta pronto.